Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Electromagnetismo. Electromagnetismo es una rama de la física que estudia las interacciones entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. En otras palabras, existe una relación entre la electricidad y el magnetismo. Eso es motivo del electromagnetismo. Experimento de Ørsted. Toda corriente eléctrica o carga eléctrica en movimiento crea a su alrededor un campo magnético. O sea que una corriente eléctrica a su alrededor, cuando está la corriente migrando, va a crear un campo magnético a su alrededor. Eso nos dice Ørsted. Hasta inicios del siglo XVII, nadie sospechaba la relación que existía entre los fenómenos magnéticos y eléctricos. Fue entonces que en 1820 el físico danés Hans Christian Ørsted, 1777-1851, quien ya se preguntaba, ¿qué pasaría si se genera corriente eléctrica en presencia de imanes? Con ayuda de la pila inventada por Volta, montó sobre una mesa una pila, un alambre y una aguja de brújula, ¿no? Entonces acá tenemos el sistema que hizo. Acá tenemos un sistema eléctrico, un circuito eléctrico y ustedes conocen, ¿sí? Bueno, acá hay un interruptor que, que está impidiendo pasar la corriente eléctrica y acá pone un imán, ¿no? Que se orienta en sentido norte-sur. Cuando este circuito eléctrico lo pone en funcionamiento, el interruptor hace contacto, entonces genera un flujo de electrones, la corriente eléctrica. ¿Y qué observó Ørsted? Que el imán se puso perpendicularmente al paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué conclusión llegó él? Que el flujo de electrones genera un campo magnético que hace que el imán se oriente ahora de esta forma. Regla de la mano derecha. Este método sirve para determinar la orientación de la aguja magnética cuando cercano a ella pasa una corriente. Para esto es recomendable seguir los siguientes pasos. ¿Ya? Mirando la figura. Se coloca la mano derecha, así como está en la figura, la palma, en un plano superior al conductor, por donde pasa la corriente, y paralelo al plano de la aguja magnética. Ya como se ve en el experimento de Ørsted en un inicio, siendo el sentido de la corriente de la muñeca hacia los dedos, como se ve acá, de la muñeca hacia los dedos, de la muñeca hacia los dedos, de la muñeca hacia los dedos es el sentido de la corriente eléctrica. Al extender el dedo pulgar, como se observa acá, miren, el dedo pulgar está extendido en esa mano de esa persona, el giro que efectúa tiene el mismo sentido que el giro de la aguja magnética, vale decir, por acá pasa la corriente, ¿sí? Y el imán, ¿no es cierto?, se va a orientar de esta manera. En otras palabras, este es el campo magnético que generaría esta intensidad de corriente que hace que el imán se oriente de esta manera, en norte o sur, cambiando de posición según el experimento de Ørsted. Que el giro de la aguja magnética y la posición del pulgar aproximadamente coincide con el polo norte de la aguja magnética. Posteriormente, cuando este descubrimiento fue divulgado, los demás científicos se dedicaron en gran parte al estudio de este fenómeno. Por ejemplo, Faraday, Ampere, Biot, Sarbat comienzan a estudiar justamente esos fenómenos que existen entre la electricidad y el magnetismo. Campo magnético de una corriente. ¿Ya? Veamos para el caso de una corriente rectilínea, ¿no? La corriente está pasando por un conductor rectilíneo. Toda corriente eléctrica rectilínea genera un campo magnético. Como se observa acá, este es el campo magnético, el que está con la letra B labial mayúscula, el cual puede ser representado mediante líneas de fuerza, como se observa acá, que son circunferencias concéntricas, miren el dibujo, al conductor, situados en un plano perpendicular a la acción de la corriente. Están en un plano perpendicular a la acción de la corriente. El sentido de las líneas de fuerza se determina mediante la siguiente regla. Se toma el conductor con la mano derecha, como se observa acá, de modo que el pulgar extendido señale el sentido de la corriente. La corriente va en este sentido, entonces el pulgar tiene que ir para acá. ¿Ya? El giro que hacen los dedos al tomar el conductor tiene el mismo sentido que las líneas de inducción, vale decir, la inducción que se ha formado en este caso el campo magnético. Entonces, ¿cómo se calcula ese campo magnético? Mediante la ley de Ampere. El campo magnético es igual a un coeficiente de permeabilidad magnética en el vacío multiplicado por la intensidad de la corriente entre 2πr, ¿no? Que sería la circunferencia. Unidades en el sistema internacional. El campo magnético es Tesla.
la intensidad de corriente es amperio, el radio es en metro y el coeficiente de permeabilidad magnética es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro entre amperio. Veamos ahora sí cuando la corriente es circular, ¿no? La intensidad de la corriente está en un conductor circular, en una espira, en otras palabras. Toda corriente eléctrica circular genera un campo magnético en determinado espacio, ¿no? Acá lo tenemos el campo magnético. En todo este espacio lo va a realizar. Nosotros nos vamos a ocupar de analizar el campo magnético en la línea recta nada más, ¿ya? Vale decir en este punto, pero también está en este espacio, ¿no? Entonces nos ocuparemos de analizar el campo magnético en la línea recta perpendicular a su plano, como se observa en la figura, y que pase por el centro del círculo, ¿no? Vale decir, por donde está este hilo, solamente ese campo magnético. Cálculo del campo magnético sobre un punto del eje de la espira. Ya recuerda que este círculo por donde está el conductor y pasa la corriente eléctrica es la espira, ¿ya? Entonces, en el punto P, miren, el punto que está acá, el campo magnético sería igual a ese coeficiente de permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente por el radio al cuadrado entre 2 multiplicado por el radio al cuadrado más x al cuadrado, que es esta distancia, ¿ya? Eso de ahí tiene que estar elevado a 3 medios. En el caso del punto O, que es el centro de la espira, prácticamente el valor de x es 0, por lo tanto la fórmula queda igual. El campo magnético es igual a ese coeficiente de permeabilidad en el vacío por la intensidad de la corriente entre 2 veces el radio. Solenoide, ¿ya? Este dispositivo que se observa acá es un solenoide. Es aquel conjunto de espiras, miren, enrollados. Si por él circula una corriente eléctrica, este genera en el interior del solenoide un campo magnético constante. Ya, miren, acá se ven las flechas y acá hay un campo magnético constante dentro de estas espiras enrolladas, ¿no? O el solenoide si quieren. Mientras que en el exterior el campo magnético prácticamente es pequeño. Si el número de espiras es grande y estas se encuentran apretadas, ¿no? Están bien justas, ajustadas como se dice, entre ellas, el campo es homogéneo en todos los puntos, siempre que su longitud sea mucho mayor que el diámetro de las espiras. Esta longitud tiene que ser mayor que el diámetro de las espiras. Una explicación directa de un solenoide es lo que nosotros conocemos como un electroimán. ¿Cómo se hace el cálculo del campo magnético en el interior del solenoide, ¿no? Que son prácticamente el alambre enrollado que forma espiras? El campo magnético es igual a ese coeficiente de permeabilidad por el número de vueltas, ¿ya? Entre la longitud de la espira, bueno, lo vamos a llamar a todo eso n, multiplicado por la intensidad de la corriente. El electroimán. El electroimán no es otra cosa que un solenoide que lleva en su interior un material ferromagnético, ¿no? Comportándose el conjunto como si fuese un imán. Esto se debe a que la presencia del material ferromagnético dentro del solenoide aumenta considerablemente el campo magnético, ¿no? Y por lo tanto esto es un imán. Observaciones. Cuando se tiene un campo magnético uniforme perpendicular a un papel, vale decir, está en un plano, ¿no? En un plano bidimensional, se puede representar de la siguiente manera. Cuando veamos puntos, significa que ese campo magnético está apuntando hacia nosotros en este momento. Y cuando veamos cruces, el campo magnético se está metiendo, ¿no es cierto?, hacia la hoja de ese papel, en este caso, a tu pantalla, ¿no es cierto?, de tu monitor, de tu celular, depende de dónde estás viendo este video. Un ejemplo, a ver, calcula la intensidad y dirección del campo magnético en el interior de la bobina de la figura. Esta es la bobina, el solenoide, que tiene como un núcleo un material ferromagnético de permeabilidad relativa igual a 3000. ¿Ya? Entonces ese es el valor. Veamos, a ver, trazamos algunas líneas del campo magnético y notamos que los campos convergen en el interior de la dirección, como se observa acá en el dibujo. ¿Ya? Entonces calculamos la intensidad del campo en el aire. ¿Ya? Entonces este campo magnético sería ese coeficiente de permeabilidad, que acá lo tenemos su valor, ¿sí? Tenemos la longitud, bueno, 0,05 metros, ¿sí? Nos está dando también el valor de el número de vueltas es 100, me dice, ¿no?, que la intensidad de corriente es 2 amperios, bueno, la longitud sería 0,05 metros como en el dibujo, ¿no? Entonces reemplazamos, nos sale que la intensidad del campo magnético saldría 16pi por 10 a la menos 4 Tesla. Ahora calculamos el campo total, ¿no? El campo total sería ese coeficiente por el valor de la permeabilidad relativa en el aire, que sería 300. Entonces, prácticamente, ¿no es cierto?, multiplicamos estos dos valores y nos va a salir un campo magnético total de 4,8 pi Tesla.
Fuerza de un campo magnético. Veamos el primer caso, sobre una carga móvil, una carga que está en movimiento, ¿ya? De lo enunciado hasta el momento es fácil recordar que una carga en movimiento genera un campo magnético, ¿ya? Entonces, si la carga está en movimiento, entonces a su alrededor se va a generar un campo magnético, a eso se refiere, ¿no? Según el experimento de Oster. Si dicha carga entra en otro campo magnético, acá tenemos un campo magnético, miren, ¿ya? Estas flechas es el campo magnético B, y acá tenemos la carga, en este caso una carga positiva, la que se ve en ese dibujo, que tiene una velocidad determinada, ¿ya? Entonces se produce interacción entre ambos campos magnéticos de la carga en movimiento y del campo magnético que se encuentra acá, las cuales originan una fuerza magnética en dicha carga, cuyo valor dependerá de la magnitud de la carga, ¿sí? Dependerá del campo magnético y dependerá de la dirección de la fuerza y de la velocidad que posee justamente esa carga. La dirección de fuerza será perpendicular al plano del campo magnético y a la velocidad de la carga. Ya, en otras palabras, esta fuerza que se ve acá, ¿no? Producto de la interacción del campo magnético con esta carga que tiene una velocidad determinada, es igual a que al valor de la carga por su velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo que forman el campo magnético con la velocidad de la carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué unidades se emplean acá? La fuerza es en Newton, el campo magnético es Tesla, la carga es en Coulomb y la velocidad, recordemos que es en metros por segundo en el sistema internacional. ¿Cómo se determina el sentido de la fuerza magnética? ¿Ya? El que se ve en este dibujo, la fuerza magnética. Bueno, se puede emplear, ¿no es cierto?, diferentes reglas. Por ejemplo, tenemos acá regla de la mano izquierda, ¿no? El sentido de la fuerza magnética se determina aplicando esta regla, ¿no? El campo magnético sería el dedo índice, el dedo medio sería la velocidad de la carga y el pulgar en esa posición sería la fuerza. O también podemos emplear el método de la mano derecha, que acá hay dos maneras, miren, ¿ya? En este método es válido para las cargas positivas, ¿ya? En caso de tener cargas negativas, el sentido de la fuerza magnética es contrario al determinado por este método. ¿Ya? Pero me parece más práctico la mano derecha extendida, ¿no? Donde prácticamente los dedos, los 4 dedos que están acá, ¿no es cierto?, de la palma para adelante es el campo magnético, ¿sí? El dedo pulgar sería la velocidad de la carga y la fuerza es perpendicular justamente a estos dos, ¿ya? Pero este es para cargas positivas. Si la carga es negativa, entonces la fuerza tendría sentido contrario. Observaciones. Si una carga positiva Q es lanzada en el campo con una velocidad perpendicular al campo magnético, ya miren, acá tenemos flechitas en forma, perdón, cruces. Significa, ¿no es cierto?, que el campo magnético va desde donde estamos nosotros hacia adelante, ¿no? Ya, el campo magnético. Y acá tenemos la partícula que va a ser perpendicular a ese campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este es el caso, ¿no? Se verificará que la fuerza magnética está siempre de manera perpendicular a la velocidad. Y entonces, tal como se ve acá, ¿no? Es perpendicular, miren, a la velocidad. Esta fuerza es perpendicular a la velocidad, ¿ya? Y entonces hará variar solo la dirección de la velocidad de la partícula, haciendo que esta carga describa un movimiento circular de manera uniforme, ¿ya? Donde la fuerza magnética viene a ser una fuerza centrípeta. ¿Cómo se calcula? Bueno, el radio que está acá de este círculo es igual a la masa de esa partícula por la velocidad entre el campo magnético, que son las cruces que están acá, entre la carga. Otro ejemplo, una partícula cargada con una carga de menos 30 microcoulomb ingresa a un campo magnético uniforme de 0,2 Tesla en forma perpendicular. Miren, el campo magnético tiene esta orientación y la partícula que tiene carga negativa va a ingresar de manera perpendicular, ¿no? Con una velocidad de 2 por 10 a la menos 6 metros por segundo. Determina la dirección y el módulo de la fuerza que actúe sobre la carga. Entonces vamos a aplicar la regla de la mano derecha, ¿ya? La fuerza se ha invertido por tratarse de una carga negativa. Bueno, acá tenemos, ¿no? El campo magnético, los 4 dedos de la palma para adelante, para caer la velocidad, ¿sí? Y la fuerza sería perpendicular, ¿no? Saldría hacia arriba, pero es para las cargas positivas. Como la carga es negativa, significa que va a entrar hacia la hoja, ¿no? La fuerza magnética estaría entrando a la hoja. A ver, vamos a los cálculos. Aplicamos la regla de mano derecha, la fuerza se ha invertido por tratarse de una carga negativa. Entonces, calculamos el valor de la fuerza magnética así. La fuerza sería igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Recuerden que son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, prácticamente multiplicamos 30 por 10 a la menos 6 Coulomb por 2 por 10 a la menos 6, por 10 a la 6 metros por segundo por 0,2 Tesla y me sale una fuerza igual a 12 newtons. Ahora veamos
la fuerza del campo magnético sobre un conductor con corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces acá tenemos un conductor, miren, de acá, de color plomo, ¿no? ¿Ya? Y está llevando una corriente eléctrica y va a estar sobre un campo magnético, miren, que es B, las flechas que se encuentran acá. Si un conductor con corriente eléctrica se encuentra en un campo magnético, sobre dicho conductor actúa una fuerza resultante que es perpendicular al plano determinado por la corriente y el campo magnético, lo que está acá, ¿no? Entonces, la fuerza resultante va a ser perpendicular tanto al campo magnético como a la intensidad de la corriente eléctrica de ese conductor. ¿Ya? Entonces, la fuerza es igual a la intensidad de corriente por la longitud de ese cable, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forma el campo magnético con el conductor. ¿Ya? Entonces, unidades, la fuerza es en Newton, la intensidad de corriente en amperio, la longitud en metro y el campo magnético es en Tesla. ¿Cómo se determina el sentido de una fuerza magnética? Con la regla de la mano izquierda, como se observa acá, ¿no? Miren, el campo magnético, la intensidad, la corriente eléctrica, el cable, el conductor en este caso, y es perpendicular la fuerza, ¿no? O también puede ser con la mano derecha, de igual manera. Ya es cuestión de la adaptación que tenga cada uno. Ejemplo, 30 centímetros de un alambre que equivalen a 0,3 metros, ¿no? Este es el alambre. Es un alambre conductor por donde circula una intensidad de corriente de 0,2 amperios. Se introducen en un campo magnético de 0,5 Tesla. Miren, este es el campo magnético. De tal manera que el conductor forma 37 grados con la dirección del campo magnético. Calcula la intensidad de la fuerza que actúa sobre el segmento del conductor. ¿Ya? Entonces, esta fuerza F lo puedo calcular. También lo puedo hacer, ¿no es cierto?, con esta regla de la mano derecha. ¿Ya? El campo serían los dedos, los 4 dedos de la mano. La intensidad del conductor, la corriente eléctrica por el conductor sería, ¿no es cierto?, el dedo pulgar, y perpendicular a ambos, ¿no es cierto?, de la palma de la mano saldría la fuerza. A ver, calculamos la componente del campo perpendicular a la velocidad, ¿ya? Vamos con la componente del campo y después lo ponemos en la fórmula. Sería, ¿no es cierto?, el valor del campo por el seno de teta. Ya el seno de teta en este caso es 37 el ángulo, 17 grados sería 3 quintos, ¿no? 3 quintos por 0,5 Tesla me dan un valor de 0,3 Tesla. Esto lo introduzco acá en la fórmula, ¿no? La fuerza sería la intensidad de la corriente por la longitud, por el campo magnético, por el seno del ángulo, que esta parte ya lo hemos calculado, ¿no? Entonces simplemente multiplicamos 0,2 amperios por 0,3 metros por 0,3 Tesla y nos sale un valor de 1,8 por 10 a la menos 2 Newton. Esa sería la fuerza generada por ese campo magnético y ese conductor donde está pasando una corriente eléctrica. Veamos ahora si la fuerza entre dos conductores de corriente eléctrica. Los conductores de corriente eléctrica ejercen fuerzas entre sí debido a la interacción de los campos magnéticos que se forman al circular esa corriente eléctrica. Los conductores se atraen, miren acá tenemos dos conductores de la misma longitud, se van a atraer si las corrientes que circulan por ellos tienen el mismo sentido. ¿Ya? Miren, intensidad 1, la intensidad 2 tienen el mismo sentido. Entonces hay una atracción entre esos dos conductores. ¿Ya? Y se van a repeler si la corriente, ¿no es cierto?, tienen sentidos contrarios, miren. De acá se va de izquierda a derecha y en el otro es de derecha a izquierda. Entonces acá, ¿no es cierto?, se repelen, ¿ya? Entonces, la fuerza por la longitud de esos cables es igual a 2 por 10 a la menos 7 por el valor de la intensidad 1 de un cable por la intensidad 2 de la corriente del otro cable entre la distancia que hay entre esos cables. Observación. Si se coloca una espira dentro de un campo magnético, acá tengo un imán bien, sur y norte, campos magnéticos, y por ella circula una corriente eléctrica, se notará que entre AD, ¿no? Miren acá AD y BC, circula la misma corriente, ¿ah? ¿Ya? La misma corriente está circulando, ¿no? Porque esta es una espira, ¿no? Es un cable enrollado. Circula la misma corriente, pero miren, en un lado la corriente circula en este sentido y el otro lado está en sentido contrario, lo cual origina que se produzcan fuerzas opuestas, ¿no? Habíamos visto el caso anterior. Y como consecuencia un par de fuerzas, y esto produce un torque. ¿Qué significa? Que esto va a comenzar a girar. Estas harán que dicha espira comience a girar. Aplicación. ¿Ya? La aplicación de lo que acabamos de ver es en el motor eléctrico de corriente continua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el motor eléctrico de corriente continua? Es aquel dispositivo físico que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, por acá va a generarse una corriente eléctrica
Y esto va a generar movimiento, ¿no? La energía eléctrica va a generar energía mecánica, ¿no? Entonces, está basado en el torque sobre una espira con corriente. El campo magnético más la corriente eléctrica van a generar movimiento, o sea, energía mecánica. ¿Ya? Esos son motores eléctricos. Miren, la explicación está acá, ¿ya? Sobre la espira en posición horizontal, como lo están viendo acá, se genera un par de fuerzas magnéticas. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que la corriente en un lado en un sentido y en el otro lado de la espira en sentido contrario, ¿no? Y eso va a generar que comience a girar, miren, respecto al eje de rotación que es el centro. ¿Ya? Entonces, esto va a hacer que gire. ¿Qué más? Segundo, las fuerzas magnéticas hacen girar la espira hasta colocarlas en un plano vertical, como si la espira se hubiese parado, miren. En este momento el torque se hace cero. Sin embargo, la inercia, ¿sí? Por inercia hace que la espira complete la media vuelta y vuelve a caer, ¿lo ven? Se voltea, ¿ya? Pese a que ahora las mismas fuerzas se oponen al movimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, ¿eh? Para que el movimiento de rotación prosiga, las fuerzas magnéticas deben de cambiar de sentido. Así el tramo X inicialmente, miren, X estaba acá, miren, pegado, ¿no es cierto?, al campo magnético norte. Ahora X está pegado al campo magnético sur, ¿ya? Entonces, la fuerza magnética estaba dirigida hacia arriba. Después de girar 180 grados, ¿ya? Dicha fuerza deberá dirigirse hacia abajo y otra vez va a comenzar lo mismo. Para que esto suceda, se invierte la dirección de la corriente en la espira, como está acá. ¿Ya? Acá prácticamente la corriente ahora está al revés, ¿no? ¿Sí? Recuerden que venía de Y, pasaba a X. Ahora, ¿no es cierto?, está de X pasando a Y. A eso se refiere, ¿ya? Para que esto suceda, se invierte la dirección de la corriente en la espira. Ver el conmutador, dice, cambia la polaridad de giro cuando pasó a los 180 grados. Y otra vez va a suceder lo mismo. Después se pone en posición vertical y otra vez comienza lo mismo. Y eso genera el movimiento de rotación, que no es otra cosa que energía mecánica, gracias a la corriente eléctrica que está en un campo magnético. Inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno físico que consiste en producir corriente eléctrica por medio de un campo magnético variable. ¿Sí? Acá vamos a ver cómo un campo magnético puede producir corriente eléctrica. En el otro caso, ¿no es cierto?, estábamos viendo que los campos magnéticos, perdón, que la corriente eléctrica en campos magnéticos producía movimiento, ¿no? Acá prácticamente va a ser inverso. Veamos primero el experimento de Michael Faraday. Después del descubrimiento de Ørsted, en el cual se demostraba que una corriente eléctrica generaba a su alrededor un campo magnético, Michael Faraday se preguntó si podría darse el caso inverso, si un campo magnético podría generar una corriente eléctrica. En aquel año, en 1831, Faraday determinó experimentalmente que todo campo magnético variable que interactuase con un circuito eléctrico cerrado produce en él una corriente eléctrica denominada corriente inducida. Ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? La corriente que se induce en un circuito tiene sentido tal que se opone a la causa que lo produce. A ver, veamos si es cierto. La causa, aumento en el campo magnético. Estamos acercando el imán, su polo norte, miren, a esta espira. ¿Ya? Consecuencia, hay una oposición, o sea, hay rechazo a polos iguales. Luego, la cara de la espira, que está cerca del imán, actuará como polo norte. ¿Sí? O sea, esto de acá se transforma como una especie de polo norte. ¿Para qué? Para rechazarlo al imán. Y eso va a comenzar a generar un flujo de corriente eléctrica. Veamos lo contrario. Ahora si el imán lo estamos alejando, el polo norte del imán lo alejamos, ¿ya? Entonces hay disminución del campo magnético en esta zona. Consecuencia, hay una oposición, o sea, hay una atracción de polos diferentes. O sea, esto de acá se va a transformar prácticamente en un polo sur, en otras palabras. Luego la cara de la espira cerca al imán actúa como polo sur, para que haya una atracción. ¿Ya? Veamos ahora sí, si el imán no es cierto, ponemos el polo sur y lo alejamos de la espira. ¿Ya? Hay un aumento en el campo magnético. Consecuencia, hay una oposición o rechazo de polos iguales. Luego la cara de la espira cerca al imán actuará como polo sur. ¿Ya? Porque se están rechazando, ¿no? Hay una oposición. Ahora veamos, ¿no es cierto? Perdón, este es cuando se acerca el imán, ¿no? El polo sur. Veamos ahora sí cuando lo dejamos el polo sur del imán de esta espira. Disminución del campo magnético, ¿sí? Entonces acá hay una oposición
o sea, atracción de polos diferentes. Acá esto va a actuar como si fuera un polo norte, ¿no? Luego la cara del espira cerca al imán actuará como un polo norte. Flujo magnético, ¿ya? Se representa de la siguiente manera, como phi. Es la medida del número de líneas del campo magnético, miren, dice número de líneas del campo magnético que atraviesan un área, ¿ya? Entonces, si el campo magnético es perpendicular a un área, como se ve en el dibujo, entonces ese flujo magnético es igual a ese campo magnético por esa área, ¿ya? De manera general, ese flujo magnético es igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo alfa. ¿Y qué es ese coseno de ángulo alfa? Prácticamente, ¿no es cierto?, de la normal, ¿sí? Que va a formar la superficie de esa área, ¿ya? De esa área, pongámosle, y el ángulo que forman con justamente el campo magnético. El flujo magnético, sus unidades son Weber, el campo magnético son en Tesla, y el área o superficie es en metro cuadrado. Ley de Faraday, de la fuerza electromotriz. ¿Ya? Miren, fuerza electromotriz, se veía, ¿no es cierto?, en lo que era voltaje en electricidad, ¿no? Entonces estamos viendo que acá se va a producir electricidad, en otras palabras. Cuando el flujo magnético, ¿ya? O sea, phi, encerrado por un circuito varía, ¿ya? Cuando el flujo magnético encerrado en un circuito varía, proporcional a la rapidez del cambio del flujo, tiene que ver con el tiempo, y también es proporcional al número de espira. En otras palabras, la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Es igual al negativo del número de espiras, ¿sí? Que tenga justamente ese componente electrónico, multiplicado por la variación del flujo entre la variación del tiempo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un solenoide, ¿no? Y vamos a hacer que ingrese por acá un imán. Y eso va a generar, ¿no es cierto?, un flujo continuo de un campo magnético. Y eso va a inducir en el solenoide una corriente eléctrica. ¿Ya? Unidades en el sistema internacional. La fuerza electromotriz se mide en voltios, la diferencia de flujos en Weber, la diferencia de tiempos en segundos y el valor del número de espiras no tiene dimensiones. Un ejemplo. En la figura, cada línea de fuerza, miren, acá hay 3 líneas de fuerza en este dibujo y en el otro hay 5, ¿ya? Cada línea de fuerza representa un campo magnético de intensidad 0,2. Significa que acá sería por 3, 0,6. Sería su intensidad de fuerza en Tesla, ¿no? Su intensidad del campo magnético, 0,6 en Tesla. Y en el otro sería 5 por 0,2, sería un Tesla, esto de acá. Además, el área del conjunto de 10 espiras es de 0,02 metros. Si el imán se acerca a la espira y se desplaza desde C, ¿ah? ¿Ya? Desde C se desplaza hacia D en un tiempo de 0,20 segundos, calcula la intensidad de corriente que se origina cuando la resistencia de los cables es de 0,1 ohmios. Considera que las líneas ingresan de manera perpendicular. Bueno, entonces resolvamos. La inducción se obtiene por la variación del flujo debido a la variación, que es un aumento del campo, mientras el área va a ser constante. Calculamos el valor de la variación de flujo debido a una variación de campo, ¿ya? Entonces, la variación de flujo sería justamente esa variación del campo magnético en función del área. La variación del campo magnético, entonces acá sería un Tesla porque cada uno es 0,2 menos, esta es la parte final, ¿no? La variación en el campo magnético final entre el inicial sería un Tesla menos 0,6 Tesla. ¿Ya? Eso multiplicado por el área que sería 0,02 metros. Entonces me saldría 0,4 Tesla por 0,02 metros cuadrados, sería 0,008 Weber. Calculamos la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula. Fuerza electromotriz inducida es el menos número de espiras, que son en este caso 10, la diferencia del flujo, la diferencia del flujo magnético sería 0,008 Weber entre el tiempo que es 0,2 segundos, ¿no? Y sale un valor de menos 0,04 voltios, ¿ya? Ahora calculamos la intensidad de corriente utilizando la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía la ley de Ohm? Que la intensidad, ¿no es cierto?, es igual al potencial eléctrico o la fuerza electromotriz entre la resistencia. Y reemplazamos valores y nos sale 0,4 amperios sería la intensidad de la corriente, ¿ya? La dirección de la corriente va a ser de sentido antihorario, según la ley de Lenz, según lo que hemos estado viendo en los casos anteriores.
Generadores eléctricos son aquellos dispositivos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Comenzamos con los primeros, los generadores de corriente alterna. Bueno, la espira o conjunto de espiras giran por acción del movimiento de rotación. Acá tenemos una espira, por ejemplo, y va a girar por el movimiento de rotación de una manivela. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Mediante la energía mecánica vamos a hacer que esta espira comience a girar en un campo magnético para producir corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, nuevamente, la espira o conjunto de espiras giran por acción de un movimiento de rotación de una manivela, la cual, con ayuda del campo magnético, produce energía eléctrica. Eso lo hemos visto cuando hemos estado tratando, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas. Las fórmulas que rigen son las siguientes. El potencial eléctrico es igual al número de espiras por el campo magnético por el área, por velocidad angular por el seno de teta, ¿no? Como se observa acá en esta figura. La intensidad de corriente es igual al número de espiras por el campo magnético, por el área, por la velocidad angular. Todo eso dividido entre el radio por el seno de, multiplicado por el seno de teta. Veamos una breve explicación, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente, a ver. El ángulo que se forma acá, ¿sí? Es 0 grados, ¿no? ¿Ya? Entonces significa que el sistema todavía está en reposo. En este ángulo, el potencial eléctrico, ¿sí? O la diferencia potencial eléctrico máximo del seno de un ángulo de 0 grados es igual a 0. Y su intensidad de corriente máxima para ese ángulo es igual de 0 grados. ¿Qué pasaría ahora si esta espira de un ángulo de 0 pasó a un ángulo de 90? Miren, ¿no? Se echó prácticamente, como está acá, por el movimiento de rotación que le da esta manivela. Ya recuerden que la energía mecánica la vamos a transformar en energía eléctrica. Entonces, el potencial eléctrico, ¿no es cierto? Sería máximo, sería su valor multiplicado por el ángulo de seno de 90, ¿no? Que en este caso es igual a 1. Entonces, ahí sería su potencial máximo. Lo mismo sucede con la intensidad de corriente máxima, ¿ya? Cuando la espira gira, se genera una corriente eléctrica y le ponemos en el sentido que indica y una fuerza electromotriz inducida también al mismo tiempo. En este momento el foco ya enciende, como ustedes lo ven acá. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahora, no es cierto, si esta manivela que pasó de un ángulo de 0 a 90 ahora pasa a un ángulo de 180? ¿No? Como si dio una media vuelta. ¿Ya? Mírenlo acá en el dibujo 1 a 3, prácticamente una media vuelta. Ahora el potencial eléctrico es igual, ¿no es cierto? Seno de 180 sería igual a 0, por lo tanto va a 0. Y lo mismo por la intensidad de energía, digo, sería igual a 0. En este instante es cuando la intensidad cambia de sentido y el potencial eléctrico también cambia de polaridad. ¿Ya? El foco está apagado, recuerden eso. ¿Qué pasa ahora, no es cierto? Si el ángulo es de 270 grados, miren, ve. Miren el foco nuevamente, enciende, ¿sí? Pero el potencial eléctrico y la intensidad de corriente máxima son negativos. Como se verá en este caso es similar, ¿no es cierto?, al caso 3. Pero el sentido de la intensidad ha cambiado. Significa que está alternando. Recuerden que acabamos de ver una corriente alterna. Entonces, vamos a tabular esos datos, ¿ya? Para el potencial eléctrico y la intensidad de corriente dependiendo de los ángulos formados, miren. Acá tenemos los valores, ¿no? Graficando, podemos graficar, ¿no es cierto?, el potencial eléctrico máximo, mínimo, ¿sí? Positivo y negativo, en este caso, sus valores máximos para positivo y negativo. Bien, estoy observando que está alternándose, ¿no? Está cambiando. Se forma una onda. Lo mismo sucede para las intensidades positivas y máximas y negativas máxima para la corriente. Lo mismo, miren. Entonces, como es de suponer los ciclos que se suceden uno tras otro, y como quiera que la corriente inducida se alterna de sentido, como se ven en ambas gráficas, la corriente generada toma el nombre de corriente alterna. En este sentido, este tipo de generador, muchos lo llaman simplemente alternador, ¿ya? Y así se produce la corriente alterna. Generador de corriente continua. Ya acá no va a haber esas subidas máximas y bajas para el potencial eléctrico y la intensidad de corriente en términos de signos positivos y negativos. ¿Ya? Acá va a ser todo de manera continua.
A ver, este tipo de generador es un motor de corriente continua operado a la inversa. Vamos a ver las diferencias que tienen, ¿ya? Pero casi es lo mismo. Sin embargo, también es posible afirmar que el generador de corriente continua es similar al de corriente alterna, para lo cual tan solo hay que rectificar o conmutar la corriente. Para ello se utiliza dos conmutadores, ¿ya? Acá se encuentran los conmutadores, son semianillos en otras palabras, ¿ya? Formados por sus dos semianillos, de modo que en la espira se produce un cambio de sentido de la corriente inducida, ¿no? Estas espiras van a hacer que la corriente, ¿no es cierto?, cambie, ya no va a pasar a signos negativos como en el caso anterior. Los extremos de la espira pasan de un semianillo al otro. Así se consigue obtener una salida de voltaje constante y ya no va a alternar. Y la corriente de salida siempre tiene el mismo sentido. Esa es la única diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. El transformador es un aparato que permite elevar o disminuir el voltaje de una corriente, ¿no? Muchos de nuestros dispositivos electrónicos tienen transformadores, ¿no? Por ejemplo, nuestro celular utiliza baterías que tienen un voltaje de 9, 12 voltios y la corriente que viene de nuestras casas es de 220 voltios, entonces hay que transformarlo. Por eso, ¿no es cierto?, en el cargador hay un transformador de corriente. Al aplicar una fuerza electromotriz a la bobina primaria, ¿ya? La que se encuentra acá, esta es la bobina primaria. ¿Ya? Recuerden que el transformador es una armadura o núcleo de hierro, ¿ya? Esta es la armadura o núcleo de hierro, que lleva un conjunto de espiras, una bobina primaria, que tenemos acá, del punto A al punto B, y una bobina secundaria del punto C al punto D, ¿ya? Y tiene un número de vueltas cada una de esas bobinas. Al aplicar una fuerza electromotriz a la bobina primaria, una corriente alterna circulará por las espiras del primario y se establecerá un campo magnético, que es variable en el interior del núcleo de hierro. Esto se transmitirá a la bobina secundaria. Ahora, como dicho campo magnético es variable, se inducirá en la bobina secundaria una corriente alterna y también se produce una fuerza electromotriz 2. Entonces se cumple lo siguiente, ¿ya? Que la fuerza electromotriz 1 entre la fuerza electromotriz 2 es igual al número de espiras de la bobina 1 entre el número de espiras de la bobina 2. Un ejemplo, un transformador dispone de 500 espiras en primario y 50 espiras en secundarios. ¿Cuál es la relación de la transformación? ¿Ya? Entonces recordemos, número de espiras, ¿no? Secundario al primario, 50 entre 3, hay una relación de 0,1, ¿no? O si lo ponemos al revés, sería una relación de 10 entre 5, de 2 prácticamente, ¿no? Bueno, acá hay un error, debería ser 50 entre 500, ahí sale una relación de 0,1, ¿ya? Entonces ahí hay un error. Por lo tanto, si aplicáramos la forma del transformador, y nosotros sabemos que la corriente que viene de nuestra red de suministro eléctrico, ¿no es cierto?, en nuestras casas es de 230 voltios. Entonces significa que la bobina va a tener, en este caso del transformador, tiene que obtener un voltaje final de la décima parte, vale decir, de 23 voltios. Actividad. Construyendo nuestro electroimán. Materiales. Una pila tipo D de 1,5 voltios, de esas pilas grandes, gordas. 2 metros de cable eléctrico de cobre plastificado, calibre 28. Esto venden en la ferretería. Un clavo largo y grueso. Unas pinzas para cortar alambre, ¿ya? O tu cúter. Diferentes objetos metálicos, ¿no? Por ejemplo, tuercas o cualquier otro que tenga metal, rondanas, alfileres, clic, etcétera, ¿ya? Una mina gruesa de lápiz o un clavo de aluminio, en el caso que quieras probar tu electroimán con otras cosas, ¿ya? Aunque esto de acá no hay necesidad. Una cinta adhesiva. Procedimiento. Forme una bobina enrollando el alambre de cobre 28 alrededor del clavo. Más adelante se muestra una foto. Deje aproximadamente 30 centímetros del alambre en cada uno de los extremos de la bobina. Use las pinzas y quite un trozo de plástico en los dos extremos del cable, ¿ya? Hay que pelarlo, en otras palabras, en los extremos de ese cable, de manera que asome 1 centímetro de metal. Con la ayuda de cinta adhesiva, fije un extremo del alambre a la terminal positiva de la pila y el otro extremo a la terminal negativa. Asegúrate de que haya una buena conexión entre las terminales de la pila y el alambre. Mantén el clavo enrollado cerca de los objetos metálicos pequeños y cuenta cuántos objetos puede sostener antes de que empiece a caerse, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, el clavo y lo hemos enrollado con el alambre de cobre, ¿ya?
El alambre de cobre tiene que estar pelado y en sus extremos hay que quitarle, ¿no es cierto?, el barniz que tiene, ¿ya? Para que pueda hacer contacto con la pila, así como se ve en la foto. Miren, ¿ya? Y nuestro clavo se va, una vez que está conectado los dos terminales, ¿no es cierto?, del alambre a los polos positivo y negativo de la pila, nuestro clavo se transforma en un imán. Y hay que ver, ¿no es cierto?, qué objetos metálicos puede atraer, ¿ya? Desconectamos uno de los extremos del cable de la pila, como se observa en esta foto, y observe qué pasa con los objetos pegados al clavo. Desenrolle el alambre del clavo y compruebe si éste mantiene las propiedades magnéticas, acercándolo a otros objetos metálicos pequeños. Si deseas, puedes utilizar también en lugar del clavo una mina para ver si se ha transformado o no un imán, ¿no? O de repente un clavo de aluminio para ver si se transformó o no un imán. Eso ya es opcional. Realiza tu problema, tu hipótesis, tu resultado, tu foto de tu experimento, una explicación del fenómeno sucedido y tus conclusiones. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.